la televisión cubana les propone hoy, en carácter de estreno en la pequeña pantalla, la exhibición de un documental que conocen muchos fanáticos del deporte y del béisbol, específicamente en Cuba. Se trata de Fuera de Liga, una realización del joven Ian Padrón, que hoy nos acompaña en este espacio especial, donde debatiremos y conversaremos sobre temas muy relacionados con la cultura y el deporte. Este documental que suscribe el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica no ha sido exhibido hasta hoy en ningún espacio institucional, pero sí sabemos que muchos fanáticos lo han visto y hoy por primera vez lo proyectaremos en público para toda la teleaudiencia cubana. Su realizador, su creador, tuvo ciertos móviles a la hora de acercarse a un equipo como Industriales y a un tema que tanto se relaciona con la identidad cubana como es la pelota, como le llamamos en buen cubano. A mí a veces ni me gusta decirle béisbol, me gusta decirle la pelota. Bueno, esa pasión, esa motivación por el béisbol es algo que venía contigo de niño, es algo que forma parte de tu vida cotidiana, o simplemente te acercaste a un tema como a tantos otros que te has acercado en tus realizaciones. Las palabras que dijo Humberto, quisiera creérmela, pero no me parecen, no puedo verlo así como él lo ve. Le agradezco mucho su opinión. Yo soy una persona que todos los días va al estadio, soy una persona que todos los días sigue la serie nacional y soy un amante del béisbol cubano y de los peloteros cubanos. Yo hice este documental porque mi padre siempre me ha dicho que uno tiene que tratar de hacer obras sobre lo que conoce, ya sea por investigación o por afinidad. Y yo hice este documental porque era un momento donde se iban a retirar grandes figuras de la pelota cubana como Lázaro Vargas, como Germán Mesa, estaba a punto de retirarse Javier Méndez, De la Torre, Valle, grandes estrellas industriales que estaban a punto de retirarse, y le pedí a Licay que me permitiera hacer esta obra. O sea, esa es la motivación que yo tuve, o sea, reflejar el último momento o la última serie nacional de algunos jugadores emblemáticos en toda la historia de la pelota cubana. De todas maneras, yo pienso que esto no es una película que haya realizado yo. Yo pienso que esto es una película, un documental que escribió la gente, que protagonizó la gente. Aquí no hubo un guión que yo le pidiera a la gente que hablara o dijera algo específico. La gente me fue planteando los problemas que ellos querían plantear, las cosas que se pueden mejorar del béisbol o de la pelota, como tú dices, y yo lo único que hice fue tratar de ser honesto y tratar de ser consecuente con las expectativas que tiene la gente del béisbol, que ustedes saben, todos creemos que tenemos claro que el béisbol para los cubanos es algo como que nos sobrepasa a veces hasta nosotros mismos, hasta los que no siguen mucho el béisbol, viven con mucha pasión la pelota y se entregan mucho a seguir la pelota, a opinar. Todos los cubanos creen saber de pelota y yo creo que de hecho sabemos mucho de pelota. Nosotros cuando ganamos disfrutamos el doble que cuando ganan los demás, porque somos nosotros contra toda Cuba, ¿entiendes? Son ellos contra Cuba entera y es Cuba entera contra ellos. Equipo Industriales no tiene que ver conmigo, no me gusta. Santiago la planadora. Y va a ser campeón también. Santiago le dio, se dio. ¡No! Santiago me echa la Industrial y le metí los papazos, Santiago. Eres un loco. Sabemos muy bien las razones por las cuales hasta el día de hoy no se estrena, porque yo creo que el documental, en ese espectro temático tan amplio que trata, toca un tema en una de sus zonas, que es un tema polémico y de sensibilidad para la nación cubana, como es el tema de los deportistas que deciden, luego de darle glorias a su equipo, abandonar el país por una oferta de dinero, sencillamente por eso. Y ese es un aspecto polémico que yo creo que un poco ha retardado
llegado el momento en que podamos disfrutar del documental de esta manera, porque también es un documental que ha pasado de mano en mano y que todo el mundo ha podido ver, casi todos los fanáticos te lo refieren. Cuando empecé a investigar sobre Fuera de Liga, muchos fanáticos del deporte me dijeron, pero yo lo vi ya yo lo he podido ver. Yo quería, con respecto a ese tema que tú dices, yo quería explicar una cosa. Yo creo que es importante aclarar eso que decías de que este documental, como ustedes podrán ver ahora, no es un documental que trate sobre ese tema. Entre varios temas que toca ese tema. Yo pienso que para mi obra es muy importante, pero yo no soy solamente realizador de Fuera de Liga. Aunque yo sí considero que Fuera de Liga es la obra hasta ahora que más se parece a mí y que más se parece al cine que yo quiero hacer, que es un cine hecho no para mí, no para 2 o 3 personas, sino es de comunicación con la gente, de diálogo con la gente. Magda, quisiera añadir algo. Mira, al respecto de esa zona polémica, espinosa del documental, el tema de la defección o la disidencia de los deportistas es un problema universal, es un problema internacional. Eso está ocurriendo desde hace muchos años. Antes se hablaba de fuga de cerebros. Esto es el robo de talentos, que es una cosa institucionalizada ya en el planeta. Los grandes deportistas del sur están siendo comprados. El dólar los venció. Son los vencidos por el dólar. Eso es una pregunta bastante difícil de responder, mi hermano. Porque si Cuba fue el que le dio la posibilidad de ser un buen pelotero, ¿cómo es después se nos va a virar a nosotros? Él debía seguir aquí. Mi hermano, es difícil de responder esa pregunta porque ¿cuántos peloteros no tienen problemas? Y sin embargo están aquí, muchos están aquí, se han quedado algunos, pero todos los demás están aquí. Nos volvemos a encontrar en este diálogo para la presentación en televisión por primera vez del documental Fuera de Liga del realizador cubano Ian Padrón. Y en este caso cuento con acompañantes de lujo. Se trata de 2 de los grandes de la pelota cubana, Germán Mesa y Javier Méndez, y uno de esos estudiosos acuciosos del tema del deporte en Cuba que ustedes conocen también por la pequeña pantalla, Sergio Ortega, a quien también saludo. Bienvenidos a este espacio. Creo que podemos adentrarnos ahora en el asunto que se convierte como en el hilo conductor de este documental, que es el deporte. Y el deporte como un símbolo indisoluble de la identidad cubana. En este caso, Sergio, uno de los asuntos más polémicos que toca el documental en un momento determinado, a la altura ya casi del final, es el del profesionalismo en el deporte y el hecho de que algunos deportistas cubanos de alto rendimiento decidan desertar, irse a otro sitio por dinero. Y este es un fenómeno que bien sabemos no es un fenómeno únicamente cubano, aunque para Cuba adquiere otra naturaleza, pero es un fenómeno mundial. En ese sentido, ¿qué historia tiene el profesionalismo en el deporte? Sí, es una historia larga y una historia que ha tenido etapas de evolución. En este momento está viviendo una etapa de evolución muy acelerada. Ya queda muy poco de aquellos principios del barón Pierre de Coubertin, del deporte por deporte, por amor a la actividad física, por amor a representar un espacio, una bandera, un lugar, y todo ha ido cayendo de alguna manera consumido por las cifras cada vez mayores de dinero que se están moviendo. El deporte es una actividad muy atractiva, lo ha sido siempre. Es muy atractivo ver a los mejores de alguna especialidad enfrentándose entre sí, tratando de ser el mejor, incluso más tentador todavía ver al hombre luchando contra sus propias posibilidades biológicas, contra sus límites. Y esto siempre ha sido atractivo. Incluso se aprueban leyes que promueven el hecho de que los atletas vayan a los lugares donde más pueden rendir para quienes le están pagando. Y así ves como atletas de los países del sur van tentados por las cifras de dinero que le ofrecen a los países ricos, a desarrollarse allí como atletas y a dar los triunfos a esos países. Es lo que se conoce mundialmente como el robo de talento. Algo muy diferente ocurre con el deporte cubano. Desde su concepción, desde que se comienza a trabajar con los niños que van a ser los grandes atletas del futuro,
se le enseñan, se le inculcan los valores patrios, se le enseña a amar a su pueblo, se le enseña a respetar los valores de su tierra, de su gente, su identidad. Compiten con sus habilidades como atletas, pero compiten también sabiendo que detrás de ellos hay un pueblo que está esperando sus resultados, un pueblo que ha hecho posible que ellos hayan dedicado su vida a formarse como atletas, que siguiendo las ideas de Fidel no solo se limita a los resultados de nuestro deporte, sino que aporta a otros países que necesitan de la experiencia cubana en el deporte, y los hemos ayudado a formar atletas, a formar entrenadores, especialistas, médicos deportivos, en lo que también constituye una muestra de las concepciones que tiene el deporte revolucionario cubano, que por esto está totalmente reñida. Yo estoy convencido de que profesionalismo y deporte cubano son dos términos totalmente incompatibles. Mira, esta compra de atletas con, yo digo, el mercadeo de talentos deportivos, con nosotros ha tenido un sentido muy especial. Desde el surgimiento del deporte revolucionario, desde el triunfo de la revolución, ya con las primeras delegaciones cubanas, que los primeros deportistas cubanos en ese incipiente movimiento deportivo que prácticamente no tenía figuras a nivel mundial. Sin embargo, resultaba especialmente atractivo para los mercaderes por el componente político. La presencia del imperio tan cerca de nosotros, incidiendo en esto, le ha dado un cariz muy especial a este tema con los atletas cubanos. Pero desde las primeras delegaciones cubanas, bueno, se recuerda sobre todo los centroamericanos de San Juan de Puerto Rico, donde Cuba prácticamente no había atletas de talla mundial en esa delegación, había alguno que otro. Sin embargo, la delegación completa fue objeto de un acoso constantemente, las amenazas, las incitaciones a la deserción, y bueno, tuvo una respuesta ejemplar con esa delegación del Cerro Pelado. Bueno, aquí tenemos a los deportistas queridos, admirados. Yo sé que todos los que puedan vernos aquí compartiendo con Germán Mesa y con Javier Méndez dirán, qué privilegio, qué bueno poder estar con ellos, poder dialogar con ellos. Y este documental de Ian Padrón se convierte también en una especie de historia de vida del equipo Industriales. Nos habla de los industriales, de su historia, de su tradición. En ese sentido, ¿cómo nos describiría, Javier, la tradición de Industriales? ¿Por qué se define Industriales? Industriales es un equipo que ha sido muy polémico durante toda su serie nacional, pero también es un equipo que todos siguen, que todo fanático y conocedor del béisbol le gusta polemizar. Tuvimos la posibilidad de participar y a medida que va viendo el documental, como me ha pasado a mí, salen figuras emblemáticas de nuestro equipo, de todos los tiempos, ¿no? Figuras desde que empezó el equipo Industriales hasta estos días. Pero que el documental, al tú ver esta serie de jugadores que de un punto de vista aportaron gloria, aportaron simpatía, aportaron sentido de pertenencia al equipo, a la camiseta, llega el momento en que me ocurrió a mí que me quedé con ganas de seguir viendo el documental, de seguir viendo a figuras como Pedro Chávez, figuras como Tony González, figuras como Agustín Marqueri, que le dieron tanta gloria a ese equipo y se transmite de generación en generación. Fíjate que los jugadores de la capital, por no decirte la mayoría, porque no se puede ser absoluto, la mayoría de los jugadores que empiezan en el béisbol de la capital le gusta jugar con Industriales. Le gusta sentir la presión esa de jugar con el equipo azul, de sentirse, como se dice en el buen cubano, querido y odiado. Eso para mí significa mucho. Tener la posibilidad de explicar esto a la población y de sentir la responsabilidad que me tocó en mi tiempo haber sido Industriales. El lanzamiento para Fausto, le tira un batazo por el center field, va atrás, Javier va atrás, un suelto.
viene a buscar hacia adelante Javier, corre mucho Javier, parece que llega y Anton Fly, largo por el center field, ahí está Javier Méndez, dice que él, esperando Porque el documental nos coloca dentro de la vida del equipo y nos sumerge en lo cotidiano. Y lo cotidiano pasa por vicisitudes, pasa por problemas que vive un deportista diario para poder mantenerse en forma, para poder tener una familia. Quiere decir, son una serie de sacrificios personales que conforman ese ejercicio cotidiano. ¿Cómo los describiría Germán? Bueno, mira, sin ser crítico, como bien decía Javier, que no lo soy, el documental, este documental se filmó en una etapa que, bueno, las condiciones de nosotros, o sea, los atletas industriales, bueno, en este caso que era el tema que se trataba, eran un poco dificultosos, o sea, situaciones de transporte, los campos de entrenamiento. Ya hoy en día no es así. Ahora hay una mejoría que nosotros los atletas agradecemos, ¿no? Y ahora no, ya todo no, bueno, nos falta muchísimo por mejorar, que vamos en buen camino, vamos hacia adelante en el deporte. Le tira un batazo a lo corto, va atrás Germán Mesa, va atrás y capturó la pelota. Le tiraba Rolling entre tercera y short, la tiene que soltar en el aire, el tiro, out de primera. Rolling cerca de segunda, se la llevó un out en segunda, ¡gol de primera! Rolling al box, le mete el guante, no le llega por detrás Padilla, se la pasó a Germán, el tiro y out de primera. Línea, salta y la capturó Germán Mesa. Un salto felino de Germán Mesa y vean cómo se abrazan él y Vargas. Seguimos en este programa especial presentando el documental Fuera de Liga del joven realizador cubano Jan Padrón. Y veníamos conversando en un momento anterior con estos dos grandes del deporte cubano acerca de muchos temas relacionados con su vida interna, con la vida interna de los equipos y con la realización personal. Pero también en el documental uno puede observar al público, a esos espectadores que los admiran, opinan, dicen, cuentan y en definitiva son, yo creo que el alma y la vida del deporte, la gente para la que ustedes juegan y se entregan. Y en ese sentido, uno de los que opina en el documental, un señor mayor sentado en una escalera, recuerdo más o menos la imagen, decía, el dólar los venció, cuando hablaba de la gente que se dejaba comprar. En el caso mío, desde mi cuna, siempre lo que vi fue revolución, lo que vi fue patriotismo, lo que vi fue sentido de pertenencia de lo tuyo. Así me educaron y así me crié. Y soy una persona muy familiar, muy familiar. Llegué a ser un deportista al cual llegué a tener fanáticos, ¿no? Y llegué a tener gente que te quieren, que te admiran y te respetan. Esto en el mundo entero pasa. Los atletas se convierten en ídolos para personas, se convierten en dioses para personas, ¿no? En el caso del deporte. Es un impacto muy fuerte para esas personas que te quieren, que te aman, que sienten una gran pertenencia de saber que tú juegas para ellos, que participas de sus goces personales, alejarme de ellos. El dólar, ¿por qué no ha vencido a Germán? Y si alguna vez le han propuesto que el dólar lo venza. Bueno, si propuesta yo he tenido bastantes veces me han hecho propuestas, pero yo soy un contrario, o sea, del deporte rentado, no me interesa para nada. Te hablo y te voy a hacer ahora alusión a un pedacito del documental, cuando entrevistan a Armandito,
el tintorero, que le preguntan a quiénes ellos iban a ver ahí, o sea, quién era su pelotero preferido, quién era su ídolo. Y él dice que es Germán Mesa. Y él dice, todos aquí venimos a ver a Germán Mesa. ¿Tú te imaginas la decepción que tendrían ellos al enterarse, al saber de que yo los abandoné por dinero? O sea que a mí eso, yo soy cubano 100%, soy patriota, soy fidelista, soy revolucionario. Eso para mí es lo más importante. Y lo otro más importante es el apoyo, o sea, el cariño que me da el pueblo donde quiera que voy, por donde paso. Es más como está el saludo, esa cubanía que tanto nos gusta, ¿no? Esas cosas no hay dinero en el mundo, pienso yo, para mí, para Germán Mesa, que compre eso ni pensarlo. O sea, eso es lo que me tiene a mí atado aquí a esta tierra, donde nací y donde voy a morir. Rolling el campo corto, se tira de cabeza, la captura, le pasa de un out a primera, doble play, ¡qué doble play! Que es con formidable jugada de Germán Mesa, desde el suelo, un doble play que ha salvado la entrada. Tremendo Skun de Ajete en combinación con Germán y Pacheco. Mira, estás oyendo estas dos glorias del deporte cubano que trascienden industriales, son de Cuba. Estás oyendo sus motivaciones, sus aficionados, su familia, su tierra, su patria, su revolución. No son ellos. Germán y Javier son el reflejo de otros muchos, de otros miles que han hecho sus vidas enteras como deportistas, que después de ser grandes atletas han seguido aportando al deporte, han seguido ayudando a desarrollar a los demás, que incluso aunque se han alejado del deporte, no se han alejado de su pueblo, no se han alejado de lo suyo. Son el reflejo de lo que se ha forjado en los atletas cubanos. Velado Pérez, ya se impulsa, aquí viene, le tiene con el combatazo al right field, va atrás, ahora se lo llevó muy claro, tiene Rotendo, Padilla y Cuba, campeón mundial. Dio el batazo Vargas, lo decidió aquí, en el noveno inning, de abajo nuevamente, Cuba se impone, una vez más. ¿De qué manera la patria, la nación cubana, se enfrenta a esa tentación, a la tentación del dinero? ¿Y cómo eso se puede leer en la cultura y en el deporte? Bueno, mira, la capacidad de claudicación realmente va en contra de los principios éticos que fundamentan la nacionalidad cubana. Yo creo que en el caso cubano, específicamente, el deporte es un elemento nucleador y es un elemento también de coexistencia, lo cual es muy bonito. Es decir, tú puedes ser industrial, tú puedes ser occidental, pero seguramente hay una idea que va a encabezar todo aquello que es el honor de la patria a través del deporte. Y en ese sentido nos tenemos que remitir, como te decía inicialmente, a la capacidad de claudicación. El deporte es una manifestación de la cultura viva de la nación. Tiene que superar muchos obstáculos, seguramente se va a encontrar con muchas dificultades para existir como tal. Uno de ellos es la pasión de la debilidad humana, es decir, el hombre enfrentado a los cantos de sirena, a las circes que se ciernen peligrosamente sobre el deporte. Seguramente que en el caso mío, en el caso de un festival que inclusive yo tengo, que es el Festival del Cine Pobre, nosotros hacemos un gran esfuerzo por convalidar la idea del cineasta que su móvil, su objetivo no es comerciar con su capacidad, con su talento. De hecho, hacemos películas y las películas que aceptamos y divulgamos son películas hechas con mucho tesón, con mucho sacrificio, con mucho sentido ético, con mucho respeto a la profesión. Todo eso indica que estamos haciendo un festival anti-Hollywood. Hollywood es la maquinaria infernal para muchos,
de mediana causticidad para otros, pero en definitiva es una maquinaria donde existe una analogía entre el dinero y la profesión, elevada a una potencia muy alta. Sin duda, el privilegio de haber conversado hoy con estos grandes hombres de las artes y del deporte implica asentar mucho más una idea, el hecho de que la cubanía se proyecta en muy diversas esferas de nuestra vida y sobre todo en el deporte y en la cultura. Y por eso sería muy importante una pequeña pincelada, una respuesta breve que me dieran en este instante. Béisbol y cubanía. Pienso que el béisbol cubano es algo que debemos defender todos, apoyar todos y cuidar todos. Para Germán. Es la combinación perfecta. Perfecta, béisbol y cubanía. Esa es la para Javier. Perfecta. No logro ver a las dos definiciones desligadas. ¿Y para Sergio? Indisolubles. Indisolubles el béisbol y la cubanía. Y Fuera de Liga es una obra que evidentemente exalta y resalta estas virtudes de un equipo y de un deporte nacional. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que han participado hoy en este encuentro. Por supuesto, a Germán Mesa, a Javier Méndez, a Sergio Ortega, a Ian Padrón, realizador del documental que hoy les presentamos en estreno en la televisión, y al maestro Humberto Solás, que nos venía hablando de algo que hemos vivido en este instante de diálogo, que es el hecho de cómo nos reconocemos las cubanas y los cubanos en lo mejor de nuestro deporte y de nuestra cultura, cómo somos nosotros mismos. De eso se trata, y de eso podrán ustedes reflexionar después en casa cuando asistan a la proyección de este documental de Ian Padrón, Fuera de Liga.